la taxonomía, ah, los potenciales usuarios de la taxonomía y nos dimos cuenta que realizar casos prácticos en cada uno de los sectores económicos era la mejor forma para entender, eh, bien revisando las actividades económicas, eh, cuáles son las dudas que van surgiendo desde los diferentes sectores económicos, también el sector financiero, y por eso estamos avanzando con estos talleres, que son, en total son 9. Ya vamos, este es el cuarto, si no me equivoco. Y así vamos a ir teniendo estos talleres cada 2 semanas, en conjunto con Implementasur y con SICAP, que son también las consultoras que nos acompañaron durante todo este tiempo desarrollando la taxonomía, así que son los que más saben de la taxonomía en Chile y tenemos la suerte de tener este ejercicio práctico con ellos. Un millón de gracias, Lucas, por esas palabras de presentación. Claro, ahí como mencionaba Lucas, llevamos hace tiempo trabajando con el Ministerio de Hacienda y ya este es nuestro taller número 4 que estamos haciendo en esta ronda de talleres. Para, quizá hay varias personas nuevas que veo en el chat, entonces igual les voy a contar un poquito de la agenda del taller. Vamos a partir con una reunión, o sea, perdón, con unos pequeños minutos introductorios comentándoles para qué sirve la TEMAS. Luego después pasaremos a un módulo en cómo se usa la taxonomía, ¿ya? Y luego de eso iremos al caso práctico. Este taller, la parte más relevante es práctica. Entonces, tendremos unas breves instrucciones y luego nos dividiremos en distintas salas en donde aplicaremos una autoevaluación de cómo nos alineamos a una de las actividades para el sector de minas y canteras. Luego al final volveremos a esta sala general en donde revisaremos brevemente los siguientes pasos y los siguientes talleres. Con eso le paso la palabra a Sebastián de Lorenzo, que va a estar presentando el primer módulo de este taller, para qué sirve la demás. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Sofía, y bienvenidos a todas y a todos. Eh, Como dijo Sofía, primero vamos a ver un breve repaso de qué es la TEMAS y para qué sirve, solamente a modo de recordatorio y ir interiorizando conceptos. Así que recordemos que la TEMAS o la Taxonomía Medioambientalmente Sostenible de Chile corresponde a este sistema de clasificación, ¿cierto? Que busca categorizar si una actividad económica a partir de ciertos criterios técnicos se puede identificar si se está llevando de una manera medioambientalmente sostenible o no. ¿Y para qué nos sirve tener una herramienta de este estilo? Bueno, nos sirve para poder tener un lenguaje común, tener criterios súper claros para identificar si una actividad económica está contribuyendo a la sostenibilidad o no. Nos permite comparar activos físicos, nos permite comparar proyectos, actividades, mientras nos permite mejorar la credibilidad en la divulgación de esta materia. Apunta a evitar lo que se conocemos como el greenwashing o el lavado verde, nos proporciona transparencia a los mercados, fortaleciendo la confianza de estos, eliminando cualquier tipo de fricción de información que pueda existir, y por último, nos puede ayudar a aumentar el interés de distintos inversionistas, ya que busca asegurar que el financiamiento que se esté dando contribuya de manera efectiva a los objetivos medioambientales. Pero antes de pasar a cuáles son sus posibles o potenciales usos, me gustaría repasar cuáles son los posibles usuarios de la taxonomía. La taxonomía sostenible es transversal. Por un lado vamos a tener el sector productivo, que tenemos las micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, corporaciones. Tenemos al sector financiero, ¿cierto? Con los bancos, los fondos de pensión, los administradores de fondos, y por último tenemos el sector público, que son todos los reguladores, formuladores de política pública u otras empresas del Estado. ¿Ya? Bueno, ¿y cuáles son los posibles usos que tiene la taxonomía? Alrededor del mundo las taxonomías han sido impulsadas principalmente por las instituciones financieras, ¿ya? Ya que esta herramienta les permite desarrollar y estructurar distintos instrumentos financieros verdes, ¿ya? Por un lado, bonos verdes, préstamos, productos estructurados, como también les permite canalizar
inversiones hacia proyectos que tengan beneficios medioambientales comprobables, ¿ya? Así podemos reducir un poco este conocido concepto del greenwashing. También podría permitir financiar o refinanciar proyectos de forma un poco más transparente, ¿ya? Con criterios súper estandarizados y claros que permiten evaluar la alineación con los objetivos medioambientales. Y por último, les permite contribuir o permite facilitar la divulgación financiera climática, ya de forma coherente, bajo, por ejemplo, estándares o normas, o la norma NIF S1 y ahora la norma NIF S2, especializada o más específica para cambio climático, por lo que tiene distintos usos para el sector financiero. Ya, con tanto, el sector productivo les va a permitir identificar, ¿cierto?, si sus actividades se están llevando de una manera sostenible o no, así permitiendo, facilitando el acceso a financiamiento o a otras nuevas oportunidades comerciales. Les permite también estructurar incentivos tanto internos como externos, ya que muchos programas pueden tener algún apoyo público o privado que puedan requerir alineación con la temas. Y por último, también facilitar el cumplimiento de cualquier tipo de materia en divulgación. Y por último, el sector público va a tomar tal vez la taxonomía o va a tener un rol más habilitante, podríamos decir. Va a poder ocupar la taxonomía para guiar el desarrollo de políticas públicas y regulaciones, así entregando una base técnica común para distintas normativas o compras públicas sostenibles. También va a ayudar a procesar datos agregados de la economía, como por ejemplo podemos estimar la proporción de actividades verdes, llamémosle, en el país o medir algún impacto de alguna política pública climática en algún sector específico. Y también va a poder va a ayudar a impulsar el desarrollo el desarrollo del mercado financiero, fomentando distintos instrumentos financieros verdes que se están alineando con los objetivos estratégicos del país. Estos son uno de los posibles usos que las taxonomías están teniendo alrededor del mundo, pero cómo los usuarios que ya repasamos se relacionan con esta herramienta, o dónde se inserta la temas en el flujo del financiamiento sostenible. En un esquema eh, normal, podríamos decir que el flujo de financiamiento pasa de una entidad financiera hacia un cliente. Y entendemos la entidad financiera, ¿cierto?, como un banco, un fondo de pensión, un administrador de fondo que cuenta con un propio marco o framework de financiamiento. Y ahí este framework establece distintos criterios para estructurar y diseñar distintos instrumentos financieros, en este caso como bonos verdes, préstamos o algún instrumento ligado a algún desempeño, a distintos KPIs. Y estos frameworks de financiamiento sostenible podrían estar alineados con algún estándar internacional como el ICMA o el MA o algún otro estándar nacional o marco nacional como podría ser el marco de bonos sostenibles del Ministerio de Hacienda, y ahora en este caso la TEMAS se podría tomar como una referencia para este framework. Por el lado del cliente, tenemos que esta empresa o desarrollador de proyecto o alguna entidad diseña un proyecto que requiere financiamiento. Este proyecto contempla una o más actividades económicas que podrían ser clasificadas, eso es importante, como sostenibles según la TEMAS, y busca obtener financiamiento a través de la autoevaluación que se puede hacer para ver si cumple con lo requerido por el instrumento financiero sostenible. Entonces, ¿cómo se inserta la TEMAS o qué rol, qué papel juega la TEMAS en todo esto? Tenemos que, por un lado, la TEMAS va a ser el marco de referencia para la entidad financiera para definir distintos criterios o requerimientos dentro de su framework de financiamiento. También va a servir como un insumo técnico para el diseño de los instrumentos financieros, por ejemplo, para definir criterios de elegibilidad o de uso de fondos. Y por otro lado va a ser la guía que va a entregar los criterios técnicos de selección al cliente para que pueda autoevaluar su actividad económica y ver qué tan alineado está o no con la TEMAS. Entonces, por último, podríamos concluir que la TEMAS va a permitir evaluar si una actividad económica se realiza de manera medioambientalmente sostenible,
facilitando los criterios o la definición de las condiciones de elegibilidad que va a tener un instrumento de financiamiento sostenible. Con eso cierro este breve resumen y le voy a dar el pase a mi colega Ana. Perfecto, muchísimas gracias Sebastián por esa parte por introducirnos a esa parte de para qué sirve este instrumento de la taxonomía o la temas de Chile. Ahora a mí me toca esta parte de un poco explicar cómo se utiliza esta taxonomía o esta temas. Aquí un poquito vamos a entender cómo se lee este documento de más de 300 páginas y un poco entender cuáles son los pasos para nosotros entonces actuar como ese cliente que explicaba Sebastián, como nosotros como cliente o como entidad, ya sea del sector productivo, del sector financiero o del sector público, logra entender la taxonomía para entender la autoevaluación de una actividad económica y ver si esa actividad se alinea con la temas y por ende se considera medioambientalmente sostenible en Chile. Entonces, para esto es muy importante recalcar primero los elementos estructurales de esta taxonomía. Como fue mencionado por Lucas al inicio del webinar, cuando veíamos la línea de tiempo de cómo hemos llegado hasta acá a tener una taxonomía publicada, en el 2023 se definen estos elementos estructurales de la temas en el documento de estructura que publica el Ministerio de Hacienda con este apoyo del BID y del Climate Bonds Initiative, donde estos elementos estructurales se establecen como la fundación o la base para el desarrollo de la taxonomía. Estos son 5 principalmente. Hoy nos vamos a enfocar en los 3 primeros. Primero, en los objetivos medioambientales, el tema de cuáles son ese conjunto de actividades y sectores económicos elegibles o priorizados. Tercero, cuáles son esas reglas mínimas que debe cumplir esta actividad económica o estas actividades económicas que querramos evaluar. Y están el 4 y 5, que digamos son toda esa gobernanza para el desarrollo del contenido que hubo para poder publicar esta taxonomía con un nivel directivo, un nivel coordinador y un nivel técnico que hicieron posible esa construcción. Y 5, un marco de implementación que va a ser toda esa, que va a establecer esa fundación para todos esos siguientes pasos que tenga este documento. Entonces, enfocándonos en estos 3 primeros, que van a ser súper fundamentales para entender ese paso a paso para la autoevaluación o la evaluación de una actividad económica, vemos primero los objetivos medioambientales. Estos objetivos medioambientales son esas áreas prioritarias de impacto ambiental que se definen por el contexto local de Chile para que una actividad económica, donde una actividad económica debe apoyar significativamente a este objetivo medioambiental para ser clasificada como sostenible. Estos se basan en principios científicos y políticas ambientales nacionales o internacionales y comúnmente en las taxonomías internacionales que están publicadas se priorizan mayormente estos 6 objetivos medioambientales. Los 2 primeros, que son objetivos climáticos, mitigación del cambio climático y adaptación al cambio climático, y otros 4 como el uso sostenible de recursos hídricos y marinos, temas de economía circular, prevención y control de la contaminación y conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad. Ya entendiendo ese primer elemento, pasamos al segundo elemento, que son las actividades y sectores económicos elegibles. Estos sectores económicos se definieron primero en el documento de estructura, que les mencionaba que se publicó en el 2023, y con un proceso que se dio el año pasado de priorización en cuanto a su actual potencial de contribución al cumplimiento de los objetivos medioambientales del elemento estructural 1 y la relevancia que tuvieran estas actividades dentro del Producto Interno Bruto o PIB de Chile, entonces se priorizan estas actividades económicas elegibles que son, digamos así, el core o el centro de esta taxonomía y de las taxonomías en general, porque es muy importante recordar que las taxonomías evalúan actividades económicas, no evalúan proyectos ni evalúan empresas específicamente. Aquí vemos el listado de los 9 sectores que fueron priorizados en esta primera etapa. Hoy nos vamos a enfocar en el sector 2 de minas y canteras. Por último está la regla mínima, perdón, el elemento estructural 3, que son las reglas mínimas, que son todas esas reglas que debe cumplir una actividad económica elegible para ser consideradas medioambientalmente sostenibles. Entonces, aquí vemos que la primera regla es que esa actividad económica debe contribuir sustancialmente a uno o varios de los objetivos medioambientales. 2,
no puede hacer daño significativo a ninguno de estos objetivos medioambientales. Y 3, debe cumplir con salvaguardas mínimas sociales. Esto lo vamos a ver mucho más a detalle más adelante. ¿Cómo cumplimos con estas reglas mínimas? Básicamente, ellas se ilustran mediante criterios técnicos de selección, o CTS, las cuales fijan distintos umbrales para cada actividad económica y entonces nos dan guía a cómo cumplir con esa contribución sustancial, por ejemplo, a la mitigación del cambio climático o a cualquiera de esos objetivos medioambientales. Específicamente en este caso, a los climáticos, mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, ¿cuál es este paso a paso? O sea, ya entendiendo cuáles son estos elementos estructurales, pasamos a cuáles son los pasos que debo seguir para alinearme. Entonces, aquí introducimos el concepto de autoevaluación en la temas o en la taxonomía, el cual se refiere a ese proceso propio que pueden realizar todas las organizaciones de estos 3 sectores, productivo, financiero y público, para evaluar si sus actividades económicas podrían considerarse medioambientalmente sostenibles. Esto involucra, primero, si la actividad es parte y el cumplimiento entonces de estas reglas mínimas que vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Comenzamos con, tengo una actividad económica. Si la tengo, entonces paso al primer paso número 1. Sabemos que existe un universo de actividades económicas en el SIU, en el SI, el Sistema de Impuestos Internos, y nosotros primero tenemos que entender si esa actividad económica es una actividad elegible o parte o priorizada por esta taxonomía. Si esa actividad es una de las actividades económicas elegibles, entonces puedo pasar al paso número 2, donde empieza la evaluación de las reglas mínimas. Si no, esta actividad no es elegible dentro de la TEMAS, y ojo que esto no quiere decir que no sea una actividad que se pueda considerar medioambientalmente sostenible, esto simplemente quiere decir que no fue priorizada en esta primera versión de la taxo. Paso número 2, si ya sé que mi actividad económica es parte de la taxonomía, entonces empiezo a evaluar las 3 reglas mínimas que les comentaba. Entonces, o sea, el paso número 2 es, cumple esta actividad con contribuir sustancialmente a al menos uno de estos OM. Entonces, actualmente la taxonomía de Chile establece estos criterios técnicos de selección para los objetivos climáticos de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, si cumplo con estos criterios que se establecen para uno de estos 2 objetivos, check, pasa al paso número 3. En este caso, si ya no cumplo con esta primera regla mínima, la actividad no se alinea a la taxonomía, a la T+, y por ende no se considera medioambientalmente sostenible. Si paso, o sea, si contribuyo sustancialmente al menos a uno de estos objetivos medioambientales, paso al paso número 3. Cumplo con no hacer daño significativo a todos los otros objetivos medioambientales, y aquí sí se abre el universo de los 6 objetivos medioambientales, donde entonces yo tengo que evaluar si mi actividad cumple con todos esos criterios técnicos de selección para no hacer daño significativo a ninguno de estos, excepto al que ya le haya contribuido sustancialmente al paso 2. Si sí es el caso, ya voy al paso número 4, y si no, bueno, ya vemos que la actividad no se alinea a la T+, y por ende no se considera medioambientalmente sostenible. Por último, si sí paso el paso número 3, voy al último paso que tiene que ver con la regla mínima número 3, que es este paso número 4 sobre las salvaguardas mínimas sociales. Aquí es muy importante entender que el foco cambia un poquito, ya no estamos evaluando la actividad económica, sino que empezamos a evaluar a la empresa, si esa empresa cumple con estas salvaguardas mínimas sociales. Por último, si sí las cumple, listo, la actividad se alinea a la T+, y por ende se considera medioambientalmente sostenible. Si no, entonces la actividad no se alinea a la T+, y por ende no se considera medioambientalmente sostenible. Entonces, ya entendiendo estos 4 pasos fundamentales, nosotros nos preguntamos dónde encuentro cuáles son esas actividades económicas elegibles y dónde encuentro estos criterios técnicos de selección que tengo que cumplir. Entonces, las actividades económicas elegibles las puedo encontrar en cada capítulo o sección de los sectores que está dentro de la T+. Y, por ejemplo, podemos ver este primer listado o este listado para minas y canteras en la sección 4.1.2, donde vemos cuáles son las 8 actividades económicas elegibles para el sector. Los criterios técnicos de selección, en cambio, ya sabiendo si la actividad es parte de las elegibles dentro de este sector,
Yo me voy entonces a la ficha que hay por actividad. Aquí voy a ver esta ficha donde se establecen los criterios técnicos de selección sectoriales, la que ven aquí a la izquierda, y dentro de esta ficha se puede hacer llamado a criterios comunes entre sectores, que son estas 3 secciones adicionales que van a ver en el documento. Entonces, además de ya sabiendo que hay fichas y que hay criterios comunes, empecemos a unir el paso con dónde encuentro los criterios que tengo que cumplir. Como les mencionaba, el foco principal es la ficha que tenemos publicada en la TEMAS para cada una de las actividades económicas elegibles. Entonces, digamos que ya entramos a la actividad extracción y procesamiento de cobre. Vimos que era una de las actividades económicas elegibles en el listado del capítulo. Nos vamos a la ficha y vamos a ver que esta ficha cuenta con 4 partes. La primera parte es relacionada a esa identificación de las actividades para evaluar. Aquí vemos la descripción de la actividad económica elegible, su código SIU, su código SI y qué tipo de actividades dentro de la taxonomía. Si ya me aseguro que definitivamente es una actividad económica elegible la que yo estoy tratando de evaluar, busco cumplir con el paso número 2, que es evaluar la regla mínima número 1, sobre contribuir sustancialmente a la mitigación del cambio climático o a la adaptación del cambio climático. Esa es la segunda parte de la ficha donde vamos a ver todos estos criterios listados para cada uno de los objetivos medioambientales de mitigación y adaptación. Si cumplo con esta regla mínima número 2, paso a la tercera parte de la ficha, donde se me va a mostrar cómo cumplir ese paso número 3 de evaluar esa regla mínima de no hacer daño significativo. Aquí voy a ver que se me despliegan todos esos criterios que debo cumplir para no hacer daño significativo a ninguno de estos objetivos medioambientales. Y podemos ver que aquí se hace el llamado a esos criterios comunes que les mencionaba anteriormente, que son una sección que van a ver un poquito más abajo de las secciones sectoriales. Por último, si cumple el paso número 3, la última parte de la ficha nos lleva a evaluar la regla mínima número 3 de salvaguardas mínimas sociales. Acá vamos a ver que todas las actividades de la taxonomía transversalmente tienen este cuadrito que llama la sección 4.4, que es básicamente donde se establecen las salvaguardas mínimas sociales que toda empresa o entidad deben cumplir para que esté evaluando su actividad, debe cumplir para poder pasar este paso número 4 y cumplirlo. Entonces, aquí vamos a ver que Chile ha establecido o priorizado 2 salvaguardas mínimas sociales, una relacionada a todo el tema de procedimientos eficaces para prevenir el incumplimiento de las normas nacionales que se encuentren vigentes y les sean aplicables en temas medioambientales, laborales, de libre competencia, protección al consumidor tributaria, así como para la prevención de todo el delito económico y o medioambiental, y una salvaguarda mínima social número 2, que tiene que ver con la debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar e informar sobre impactos reales y potenciales en derechos humanos. Por último, les queríamos mostrar esta pequeña tabla que hemos realizado porque es muy importante recalcar que Chile ha sido pionero en cómo se implementa o cómo se provee una guía más clara en el cumplimiento de salvaguardas mínimas sociales en las taxonomías. Chile no solamente se toma en consideración o de referencia documentos internacionales, sino que también establece específicamente cuáles son las 2 salvaguardas mínimas sociales que van a priorizar y bajo ellas establece 4 criterios en cada una, 4 criterios técnicos de selección que dan guía específica de qué debe cumplir esta empresa para entonces cumplir con este último paso número 4. Igual esto lo vamos a ver a más detalle en nuestro ejercicio práctico, pero bueno, lo dejo hasta aquí y nos vemos en el ejercicio práctico para ilustrar mucho más estos diferentes pasos. Sofía, el micrófono. Sí lo vi. Muchas gracias, Ana y Sebastián, por esa introducción de para qué sirve y cómo se utiliza la taxonomía. Como les mencioné al principio, el corazón de este taller es el ejercicio práctico. Este ejercicio busca evaluar la alineación de una actividad económica, particularmente para el sector de minas y canteras, con los criterios técnicos definidos por
las demás. ¿Ya? Antes de entrar a este ejercicio práctico, les voy a dar un par de instrucciones muy brevemente acá, en 5 minutos. Luego nos vamos a organizar en distintas salas por el mismo sistema de Zoom, donde entrarán y cada uno trabajará con su monitor. ¿Ya? Dentro de esta sala evaluaremos de forma grupal con la participación de cada uno de ustedes la actividad económica elegible y finalmente dentro de esa misma sala podrán conversar de las principales conclusiones del ejercicio. Primero, ¿cómo vamos a evaluar esta actividad económica? Dentro de cada una de las salas, su moderador les compartirá un vínculo a un tablero interactivo. Miró, ¿ya? Esto va a ser la herramienta con la que trabajaremos para ver si nuestra actividad económica se alinea o no a la taxonomía de actividades medioambientales sostenibles de Chile. ¿Cómo funciona este tablero interactivo Miro? Nosotros seleccionamos una actividad económica realizada por una empresa que está buscando analizar su autoevaluación con la taxonomía, o sea, evaluar su alineación a través de una autoevaluación a la taxonomía, ¿ya? Y este tablero contiene toda la información disponible de las distintas áreas técnicas y recolectada y simplificada para la evaluación de ustedes. La idea es definir si cumplimos o no los distintos criterios para ver si estamos alineados con la persona. ¿Qué tiene este tablero interactivo en el cual van a tener el vínculo y van a poder meterse también? Primero una pequeña descripción de la actividad que vamos a evaluar. Luego la ficha de la actividad. Esta ficha es extraída directamente del documento oficial de la taxonomía. Los pasos para el ejercicio, en caso de que en cualquier momento se quieran recordar, para que lo tengan siempre presente. Un resumen y simplificación de los criterios que son aplicables particularmente para la descripción que dimos en un inicio, los documentos de respaldo que nos dejaron disponibles en nuestras áreas técnicas de la empresa que está a cargo de la actividad, y también una forma de marcar el cumplimiento de los criterios para poder ir revisando estas 3 reglas mínimas que presentaba Ana. Finalmente, también hay un espacio para discusión y comentarios y conclusiones generales, donde pueden ir dejando en distintos post-it sus opiniones. Entonces, para poder conocer y trabajar con estos Miro, como les comenté anteriormente, nos vamos a dividir en distintas salas de Zoom, ¿ya? En un ratito más, después cuando al final de esta pequeña presentación, le aparecerá un mensaje de solicitud de ingreso a cada sala que deben aceptar. Hay algunos que no les va a aparecer un mensaje y eso es porque se van a quedar en la sala general que también servirá como grupo. Y dentro de cada sala existirá un facilitador que presentará el ejercicio práctico y los acompañará en todo el proceso de alineación. ¿Cuáles son los pasos que les vamos a pedir que sigan en cada una de estas salas? Primero, ver que efectivamente la actividad económica esté presente en el documento de las demás, que sea una actividad que se pueda evaluar. Luego, que revisen los criterios aplicables de la columna de alineación. Luego que paso a paso vayan revisando cada uno de sus criterios para cumplir las reglas mínimas y evalúen si estamos en cumplimiento de la alineación y si no, marcar los distintos resultados en el tablero y eso repetirlo para todos los criterios. Y al final de todo este ejercicio revisaremos si la actividad económica que presentamos está alineada con los demás y además revisaremos los principales aprendizajes del ejercicio práctico. Entonces, con esto, ahora en unos segunditos, les va a aparecer la distribución de salas de trabajo. Por favor, vayan aceptando y se van a poder mover con cada uno de sus facilitadores. Ahí vemos que ya se están moviendo.
Esperemos un par de segunditos más para que todos acepten el mensajito de que nos deberíamos quedar acá unas 15 personas. No sé quién queda en la mesa. La sala 2 ya está completa. Falta un par de personas que se muevan a la sala 3 y a la sala 1. El resto que no les salió la sala porque se van a quedar acá en la sala general. Sí. Vamos a enviar un par más de los que están en la sala general a otras salas, un poco para que queden balanceadas la sala y así todos puedan participar y tengan su tiempo. Entonces, si le aparece un mensajito ahora, por favor también que lo acepten. Y lo estoy haciendo, Sofi. Ya. Vamos a partir. Muchas gracias por quedarse acá en esta sala. Vamos a entrar al ejercicio. Ahora yo les voy a compartir un link. Acá veo varias caras nuevas que no habían estado en nuestros talleres, así que estamos muy felices que se puedan sumar al nuestro. Voy a partir con una pequeña presentación mía. Mi nombre es Marcos Alfaro, soy jefe de proyecto en Implementa Sur y soy parte del equipo que está a cargo tanto del desarrollo y ahora de la implementación de la temas y uno de los monitores, en este caso de la sala general. Así que un gusto conocerlo. Para hacer una ronda, igual somos varios, pero bien cortitos, y mientras le mando el enlace pueden ir diciendo su nombre y de qué institución vienen, sería genial para conocernos. Ahí el que quiera partir y lo hacemos bien orgánico y con harta motivación. Hola, yo soy Macarena Donoso y trabajo en Codelco. Bienvenida, Macarena. ¿Alguien? Hola, Dale, hola. Joaquín. Ujú. Soy Joaquín Donoso y trabajo en Chilco. Bienvenido, Joaquín. Buenas, soy Sebastián Alvear, trabajo en Feller Rate como analista de ESG. Bienvenido. Un gusto. Hola, por acá Francisco Vázquez desde Scotiabank Chile. Bienvenido, Francisco. Hola, yo soy Pablo Alborta, consultor independiente, experto en finanzas sostenibles. Bienvenido, Pablo. Gracias. Hola, yo soy Florencia, trabajo en Teco y también soy consultora independiente de temas financieros, sociales. Bienvenida. Hola, Esteban Catalifo de Banco Itaú. Bienvenido. Bien más. Bueno, ahí los vamos a ir conociendo durante el ejercicio, así que la idea de este ejercicio es que sea bastante participativo. Acá nos vamos a imaginar, nos vamos a poner en un escenario en el que estamos todo este equipo de 14, 15 personas, trabajamos en una minera
porque es el sector económico que nos convoca, el de minas y canteras, y digamos nuestro gerente o alguien nos pidió como equipo que tenemos que revisar si es que estamos alineados o no a la taxonomía medioambientalmente sostenible de Chile. Entonces, lo que voy a hacer es que yo voy a compartir pantalla de un Miro, que es el mismo tablero que les acabo de mostrar, que les acabo de enviar el enlace, digamos, por chat, en el cual ustedes también pueden participar y pueden estar moviéndose, y esa es la idea, porque vamos a estar compartiendo harto acá. Y la idea es que yo voy a ir mostrando, acá ven mi pantalla, ¿cierto? Este tablero, ¿ya? Este tablero va a ser como nuestro espacio de trabajo, que nos va a guiar durante todo este trabajo en la próxima hora que nos queda de taller, donde vamos a ir conociendo las distintas etapas y vamos a partir, obviamente, por nuestro caso. Acá en el tablero nos dicen que ojalá ya puedan ir ingresando algunos, y veo ya ahí unas manitos moviéndose, que nuestro objetivo, como les dije, como equipo de trabajo, acá todos trabajamos en la misma minera, que se llama Empresa FIU, en honor ahí a los que estuvieron atentos a los Panamericanos del 2023, a nuestra mascota que nos representó como Santiago 2023. Entonces, en esta empresa, en la que trabajamos acá todos los del equipo, se dedica a la extracción de cobre mediante minería a rajo abierto y busca incluir en su memoria anual los esfuerzos realizados para alinear sus operaciones con la taxonomía de actividades económicas medioambientalmente sostenibles de Chile, o TEMAS, que es su sigla, y esta iniciativa surge en respuesta al creciente interés de sus partes interesadas por contar con información transparente y estandarizada sobre el desempeño ambiental de la empresa. Entonces nosotros nos pidieron, oye, en la memoria queremos saber qué tan alineados estamos con la TEMAS, queremos poner ese dato, así que nos están pidiendo que nos autoevaluemos. Entonces, este equipo interdisciplinario, que tiene varias personas, Florencia, Pablo, Macarena, Joaquín, lo va a autoevaluar. ¿De qué se trata nuestra empresa? Bueno, se llama FIU, tiene una capacidad de producción de 400.000 toneladas de cobre fino anuales. Como ya dije antes, es una minera de rajo abierto, con planta de concentración por flotación. Nos ubicamos en la comuna de Taltal, en la región de Antofagasta, y nuestro inicio de operaciones fue ahí en el 2020. Entonces, ¿cuál es el primer paso que nosotros tenemos que hacer cuando queremos evaluar algún caso de la TEMAS? Lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar nuestro documento, que ya está publicado, que de hecho ustedes lo pueden buscar en la página de Hacienda. Mira, yo puse Hacienda TEMAS en Google y el primer resultado que les va a aparecer, así de fácil, ya pueden descargar acá nuestro sistema de clasificación que está disponible desde mayo en su versión publicada. Entonces, nos vamos a dirigir acá y lo primero que tenemos que saber es si es que nuestra actividad de extracción de cobre está incluida. Entonces, ¿cómo se maneja este documento? De manera muy fácil. Ustedes van acá al índice donde está una introducción, una guía que es muy similar a lo que recién Sebastián y Ana nos presentaron, y se van a dar cuenta que están todos los sectores económicos. El nuestro, el de mina y cantera, está acá en la página 85. Ustedes se mueven rápidamente hacia allá, hay una breve introducción y está el listado de actividades que incluyen en esta primera versión de la TEMAS del sector de minería. Y nos vamos a dar cuenta que hay distintos tipos de extracciones, de sal, de litio, de oro, de plata, y que la nuestra, que es de cobre, está en justo la primera actividad. Y ahí vamos a encontrar a nuestra ficha de trabajo, donde están todos los criterios técnicos, como nos presentó Ana, con los que tenemos que cumplir para poder autoevaluarnos, ¿ya? Tiene ahí harta extensión, así que son unas 3 planas donde viene una descripción y cada uno de los criterios. Como acá la magia de la televisión funciona más rápido, nosotros ya les tenemos acá la ficha en una versión pegada acá al lado ¿cómo se llama? En nuestro tablero, así que no es necesario ir y estar volviendo a la TEMAS, dado que ya tenemos una versión. Y también, para hacerlo aún más simple, hemos creado este tablero de alineación. ¿De qué se trata este tablero? Es que todos los criterios están en una versión resumida, en una versión más sencilla, cada uno en este listado para cada una de las reglas mínimas que tenemos que cumplir. Contribución sustancial, no hacer daño significativo, y por último tenemos acá en las de salvaguardas mínimas sociales. Entonces cada uno de estos cuadros punteados nos va a ir diciendo cuáles son las reglas mínimas que tenemos que cumplir, y cada uno de estos cuadritos de colores son los criterios, ¿ya? A la derecha vamos a tener acá, si ven dice documentos disponibles, y en esta barra vamos a tener todos los documentos que vamos a suponer que de manera ilustrativa nuestra área de operación, en nuestra área legal, nuestra área de finanzas, ha preparado para que nosotros podamos revisar y estar evaluando en la taxonomía, ¿ya?
Algo que hay que tener claro es que en el caso de la minería de cobre, los criterios, si nosotros lo vemos acá en nuestro tablero, tienen unas condiciones que dependen de la capacidad. Ahí voy a hacer un poquito zoom. Por ejemplo, si la actividad produce igual o menos a 50.000 toneladas, tiene que cumplir con esto. Si produce más de 50.000, tiene que cumplir con esto. Como nosotros ya sabemos en la descripción que nuestra producción está harto arriba de las 50.000 toneladas, que estamos produciendo 400.000 toneladas, hay aplausos para nuestro equipo de operaciones, los criterios que vamos a estar considerando en el tablero son solo esos, ¿ya? De manera simplificada, cosa que no tengamos que leer estos que son para casos que no nos aplican, digamos, pequeña o mediana minería que produce menos de 50.000 toneladas, ¿ya? Entonces, por eso si ustedes dicen, chuta, ¿por qué en el otro veo tanto texto y acá solo veo una versión resumida? Es porque por facilidad solo estamos mostrando esos criterios, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahora? Cualquier duda, vayan levantando la mano. Esto es un ejercicio súper participativo, así que ojalá sea lo más orgánico posible. Si hay alguien que ya participó, ya sabe que vamos a ir dando la palabra y vamos a ir revisando en conjunto como el equipo de Empresa FIU que somos, ¿ya? Entonces, vamos a partir revisando. Lo primero es entender que nuestra meta para este ejercicio es tener 3 tickets. Estos 3 tickets son el de contribución sustancial, el de no hacer daño significativo y el de salvaguardas mínimas sociales. Si tenemos estos 3 tickets, significa que vamos a cumplir con las 3 reglas mínimas que nos permiten decir que nuestra actividad económica está alineada. Si alguno de esos 3 falla, ya nos tenemos que volver a trabajar y decir, pucha, por ahora no somos capaces de estar alineados a las demás, no podemos asegurarlo, pero si es que trabajamos y buscamos algunos de los documentos que nos pueda estar faltando, ahí vamos a decir que estamos alineados. Entonces, es clave tener en mente que en el orden de nuestros trabajos, lo que queremos buscar es tener estos 3 tickets. Y para tenerlo, tenemos que ir cumpliendo los criterios que cada uno tiene adentro. Vamos a partir la contribución sustancial con mitigación. En el caso de la contribución sustancial, tenemos 2 objetivos medioambientales, mitigación y adaptación. Pero acá, algo muy importante es este O. El tablero nos dice que tenemos que cumplir con una de estas 2 reglas. Si cumplimos con mitigación, cumplimos con la contribución sustancial. Si entramos por adaptación, cumplimos. Si cumplimos con ambas, bien también, pero no es que sea necesario, sino solo una de las 2. Vamos a partir revisando mitigación, que es este cuadro verde, en el que vamos a ir leyendo acá los criterios. Acá nos dice, el responsable de la actividad cuenta con una estrategia de descarbonización de emisiones de gas de efecto invernadero, un plan, una hoja de ruta, etcétera, que aborda las emisiones de gas de efecto invernadero, emisiones de CO2 de alcance 1 y 2 de sus operaciones, en base al año establecido por la empresa y con la cual alcanzará la carbono neutralidad corporativa a más tardar el 2050, o según la normativa gubernamental. Esta meta se debe verificar al nivel de actividad. ¿Ya? Eso tenemos que cumplir. Y por otro lado, tenemos que contar, porque acá hay un Y, estos Y nos van a ayudar mucho para decir si tenemos que cumplir con uno más de los criterios. Y además nos dice que tenemos que contar con medidas para reducir emisiones de gas de efecto invernadero en el alcance 3 de la actividad. O sea, no solo el alcance 1, sino que también en el 3. También nos podemos dar cuenta que en el primero tenemos criterios que tenemos que ir cumpliendo. 1B, la estrategia de carbonización incluye la meta de reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero en al menos un 50% de la suma de emisiones alcance 1 y 2 al 2030, en base al 2018 o al establecido por la actividad, y se cuenta con al menos una medición de huella de carbono de base establecida que esté verificada. Opcionalmente, se cuenta con una primera reducción de la huella que también tiene que estar verificada. Tenemos otra I. La estrategia, además, tiene que estar alineada con marcos nacionales e internacionales. Entonces, si nos damos cuenta, este primer criterio no es muy fácil. O sea, tenemos que cumplir con varias cosas. Nos están pidiendo que cuantifiquemos nuestras emisiones, porque por eso tenemos que tener un plan de descarbonización. El plan tiene que incluir el alcance 1 y 2, que tiene que cumplir el 50% del alcance 1 y 2 al 2030, la carbono neutralidad al 2050, y todo esto tiene que estar verificado. Además, la estrategia tiene que estar alineada a los marcos nacionales e internacionales. O sea, para cumplir el primer criterio, hay varios checks que vamos a ir viendo en la interna que tenemos que cumplir. ¿Qué pasa acá? Nuestro equipo de operaciones nos preparó este documento que se llama Plan de Descarbonización.
Ustedes pueden ir revisándolo y para eso solo tienen que hacer clic, acá estoy mostrando con la manito, en esa esquina, en la esquina superior derecha y se les va a abrir una ficha. En este primer ejemplo lo voy haciendo yo, pero la idea es que después lo vayamos revisando todos en conjunto. Entonces, plan de descarbonización. La empresa FIU ha desarrollado un plan integral de descarbonización que establece una hoja de ruta para reducir en un 50% su emisión absoluta de gases de efecto invernadero, alcance 1 y 2 al 2030, con base en un inventario verificado correspondiente al año 2021. La estrategia ha sido validada por la iniciativa internacional Science Based Target y se estructura en 5 pilares clave: contratación de energía renovable, electrificación de operaciones auxiliares, eficiencia energética, optimización logística y gestión de contratistas. El plan también aborda emisiones de alcance 3 con una meta de reducción de 30% al 2040 e incorpora medidas de seguimiento, monitoreo y verificación externo como son los sellos de cuantificación y reducción otorgados por el programa Huella Chile. Y acá nos dejan un documento de respaldo, donde ustedes también pueden ir a revisarlo haciendo clic en ello y se nos abre esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice acá? Plan de descarbonización de la empresa FIU 2021-2050. Ahí le puedo ir haciendo más zoom, si alguien no ve, me va contando nomás. Nos dice que, bueno, que esta mina tiene un plan de descarbonización al 2050 como parte de su estrategia climática. Nos dice que una hoja de ruta técnica y operativa y financiera para reducir progresivamente los gases de efecto invernadero y transitar hacia una operación carbono neutral. Nos habla de nuestra producción y que va a implementar, digamos, todo lo que acabamos de leer con nuestras metas del 2030 al 2050. Si seguimos revisando, bueno, tenemos una introducción, tenemos un inventario del año base del 2021, tiene acá harta emisiones, yo ahí la gente que viene de la minería podrá ir confirmándonos cómo se ve eso. 2.164.000 toneladas de CO2 tiene acá sus metas, que ya las teníamos, que están alineadas con SBT, que es reducir en un 50% las emisiones al alcance 1 y 2, entonces bajarían ahí a un máximo de 470.000 toneladas. También van a alcanzar la carbono neutralidad en los alcances 1 y 2 en 2050 y también van a reducir el alcance 3 al 2040. Acá, bueno, tenemos la estrategia de descarbonización con estos 5 pilares que ya habíamos leído. Viene una trayectoria de emisiones, de cómo se ven los distintos escenarios, digamos, sin medidas nos vamos un poquito hacia arriba, pero si la aplicamos correctamente nos vamos ahí acercando a incluso sobrepasando lo que nos pide la ciencia. Y vemos que también tienen un plan de verificación. Acá dice que FIU ha verificado su huella carbono 2021 a través de un tercero independiente, obteniendo un sello de cuantificación en el programa Huella Chile. Entre el 2021 y 2024 logró una reducción significativa mediante el cambio de matriz eléctrica y mejora en eficiencia reconocidas por el sello reducción. Entonces acá nos dejaron 2 documentos que son nuestros diplomas, ahí firmados por nuestra ministra, estamos, asumo que orgullosos de tener eso, y también tenemos la carta de aprobación de nuestros objetivos de reducción con SBTI. Entonces acá está en inglés, pero dice quería empresa FIU, le damos las gracias por incluirse en este programa. Acá reconoce nuestros compromisos y nos manda, digamos, esta carta en febrero del 2025. También este documento nos cuenta del monitoreo, de los siguientes pasos que vamos a tener en este plan de descarbonización. Entonces, si nos damos cuenta, es un documento bien completo de qué es lo que está haciendo nuestro equipo de operaciones y sostenibilidad en nuestra minera FIU. Si nos devolvemos a nuestro tablero, vamos a recordar que teníamos varios criterios. Entonces, primero, vamos a partir como de lo menos puntual a lo general. Estamos cumpliendo con tener una meta de reducción al 2030 al menos el 50% del alcance 1 y 2. Sí. Acá abro el micrófono. ¿Sí? ¿Por qué, Florencia? Creo que lo dijiste en algún momento, lo leímos. Perfecto, sí. Acá lo dije. No me acuerdo ahora dónde, pero... Sí, leímos harto documento, pero acá la ficha nos lo recuerda, que tenemos uno del alcance 1 y 2 y que está en base al 2021. Hace sentido, acá la base dice al 2028 o al establecido, o sea, al 2018, perdón, o al establecido por la empresa, y hace sentido que sea el 2021, dado que iniciamos actividad el 2020. También nos pide que contar con al menos una medición de huella de carbono y nuestro sello ahí de Huella Chile
nos recuerda que lo hemos medido más, al menos un año. Ahí el documento salía. Entonces, este primer ticket ya lo tenemos. El segundo nos dice que la estrategia tiene que estar alineada con marcos nacionales e internacionales. Eso, ¿creen que lo cumplimos ahí, Florencia? Perdona, ¿cuál era, en qué parte está ahora? Que tengo abierto como 3 ventanas. Acá, donde la estrategia se alinea con los principales Ah, marcos sí, nacionales. ¿Por qué? Science-Based Target. Muy bien, muy correcto. Entonces nosotros como Minera FIU estamos comprometidos y demostramos nuestro objetivo y tenemos ahí nuestra carta de validación. Entonces, estos dos primeros, que son obligatorios para cumplir, tienen un I, ya los tenemos. Entonces, si cumplimos con estos dos, podemos decir que nuestro primer ticket está listo. Entonces tenemos el 1. ¿Podemos marcar que estamos listos con mitigación? Falta evaluar otro punto. Falta evaluar otro punto. Muy bien, Francisco. Nos falta demostrar que contamos con medidas para reducir el alcance 3 de la actividad. ¿Tenemos medidas para reducir la actividad? En el último párrafo de la ficha dice que sí. Que sí, ahí en la ficha nos dice que tenemos una meta, que tenemos medidas, podemos volver a nuestro documento para chequearnos. Bueno, tenemos medido el alcance 3, lo tenemos como objetivo, y acá en nuestra estrategia de descarbonización, si nos damos cuenta, tenemos pilares que pueden ayudar a reducir nuestro alcance 3, específicamente este, que dice, bueno, los de arriba también nos pueden ayudar, pero acá dice optimización logística y cadena de suministro, mitigación del transporte aéreo, terrestre de baja intensidad, selección de proveedores con metas climáticas, también tenemos una gestión de contratista y tercero, inclusión de criterios de huella de carbono en licitaciones y programa de reducción colaborativa. O sea, eso ya primero, esos, digamos, últimos dos, está clarísimo que nos ayudan a nuestro alcance 3, que el alcance 3, si podemos recordar, son todas nuestras emisiones asociadas a la cadena de valor. Entonces, si estamos gestionando nuestra cadena de suministro, podemos tener medidas. Y si tenemos una meta, lo tenemos. Entonces, como dijo Francisco, estamos listos con este check. Ahí tengo que cambiar de cursor. Ahí tenemos 2 checks. Y si tenemos estos 2 checks, ahora recién podemos decir que cumplimos con la mitigación. Entonces ahí hay alguien que ya está parado, así que si quiere darle el ticket, no sé quién es, pianista visitante, puede darle el ticket verde. ¿Pueden? No, parece que ahí perdimos el cursor. Docente visitante también puede. Ahí, muchas gracias. Tenemos el primer ticket. Y la pregunta del millón es, ¿podemos marcar el de contribución sustancial? Sí, porque es uno o el otro, ¿no? Muy bien, Macarena, excelente. Tenemos que cumplir uno o el otro. Ya tenemos mitigación, entonces no es necesario revisar adaptación. Acá, si nos damos cuenta, nuestro equipo de operaciones y legal ya nos dejó documentación que puede ser importante revisar, pero ahora, en función del tiempo, como ya sabemos que cumplimos mitigación, estamos listos para marcar contribución sustancial. Ahí, Macarena, si estás dentro del tablero, feliz de que marques ahí que estamos listos con la contribución sustancial. Ya, que me cuesta llegar para el otro lado, espérame, déjame. Sí, como que uno le va agarrando la manito al tablero interactivo para poder moverse. Una pregunta, esto Dale. uno puede hacer el autoevaluación y todo, pero ¿cómo tenés que verificarse por un tercero? ¿Cómo en el fondo se comprueba que efectivamente es así? Se comprueba que efectivamente, sí, obvio. Esa es una pregunta muy importante. Acá el sistema actualmente es voluntario, no hay ningún requisito legal, no es vinculante. Puede ser en un futuro como base para algo ya más legal de exigencia, pero actualmente es voluntario, tanto para quien quiera postular como para quien quiera revisar. Entonces, si yo soy un banco, ahí escuché que teníamos gente del Scotiabank, del Itaú. Si yo soy Banco Itaú y digo, mira, yo tengo mi propia taxonomía, pero quiero estar alineado con lo que exige ahora el Ministerio de Hacienda y lo asumo, es quien esté revisando quién puede exigir distintos niveles de verificación dependiendo de esto. ¿Ya? Actualmente no hay un ente regulador. Eso no quiere decir que en el futuro no lo haya y hayan exigencias en la medida de la implementación que sea más avanzada. ¿Ya? Ahora, los mismos bancos, las mismas instituciones tienen sus propios niveles de exigencia. En este caso, por ejemplo, acá quizás es más directo, que decía específicamente cuenta
está con la estrategia, se alinea con principales marcos nacionales e internacionales. Entonces el banco puede decir, mira, yo tengo un listado de marcos internacionales en el que está SBTI o no está SBTI, entonces te puedo ir regulando en ese caso. En este ejercicio que es una autoevaluación, nosotros consideramos que efectivamente SBTI está considerado dentro de los marcos internacionales, Huella Chile, un gran programa dentro de los programas nacionales, entonces ahí está. No sé si se entiende. En el ideal y a lo que nosotros apuntamos es que cada vez el sistema esté más estandarizado y apuntemos a sistemas de verificaciones establecidas. Un gran ejemplo es el programa Huella Chile, que tiene su listado de verificadores, entonces eso da como avala las cuantificaciones y las medidas de reducción. Ya, o sea, hoy día yo me podría meter el sistema y hacer mi autoevaluación nomás. Exacto. Ya, ¿después nos compartiría el link del sistema? Sí, obvio, lo puedo mandar al tiro, de hecho. Acá les voy a mandar como la página, porque si les mando el del PDF, está como alojado en mi computador. Entonces, como tienen que descargarlo ahí, el primer PDF, No, ahí ya claro, está si yo descargado. no descarga eso, pero ¿dónde yo puedo? Porque yo puedo hacer una autoevaluación de cómo estamos y todo, pero ¿dónde otra empresa u otra entidad puede ver esa evaluación que yo hice? No, actualmente es interno. Ustedes tendrían que publicar que están Hoy día alineados. y nosotros lo mostraríamos, estamos alineados porque hicimos una autoevaluación nomás. Exacto. Ya, no hay un sistema donde uno marque y el resto lo pueda ver. No, por ahora no. No. Pero el Ministerio de Hacienda está trabajando en una herramienta, acá, spoiler de lo que se viene, pero está trabajando en una herramienta de autoevaluación, que la idea es que sea como un formulario en el que te ayude a hacer este proceso, así como el tablero. El tablero ahora es meramente ilustrativo para que sea más dinámico para la actividad ahora del taller, pero se está trabajando en un formulario en el que ustedes van a estar, pueden seleccionar las actividades que quieren evaluar, revisar sus documentos, ver ejemplos de documentos tipo que serían los que ustedes necesitarían. Ya, perfecto, ya. Perdona que me haya desviado con estas preguntas. No, perfecto. Esa es la idea del taller. Así que muy bien. A todos nos sirven esas preguntas. Vámonos entonces. Ahí estamos listos con la primera regla. Nos faltan 2 por cumplir, así que todavía no podemos cantar victoria y salir a celebrar como equipo de empresas FIU. Vámonos entonces con no hacer daño significativo. ¿De qué se trata no hacer daño significativo? Esta regla mínima, como explicó Ana, busca asegurar que nuestra actividad no está afectando a ninguno de los objetivos medioambientales que como taxonomía queremos proteger. ¿Ya? Esto es lo mínimo. Si transamos alguno de esos, ya estaríamos haciendo algún tipo de daño y por tanto no nos podemos considerar medioambientalmente sostenibles. Para esto tenemos 6 objetivos medioambientales que los van a ir viendo y tenemos que cumplirlos todos. Acá no hay espacio para sino que cada uno tenemos que cumplirlo. El de mitigación, el de adaptación, uso hídrico, economía circular, contaminación y biodiversidad. Así que vamos revisando cada una de las casillas. Cuando tengamos los 6 tickets de esto, si es que lo logramos, con eso recién vamos a poder apretar nuestro ticket de la segunda regla mínima, que es no hacer daño significativo. El de mitigación no tenemos que revisarlo porque ya contribuimos sustancialmente, es decir, ya estamos por sobre lo mínimo, ya sabemos que no estamos haciendo daño. Entonces, como ya cumplimos arriba, por default, ya sabemos que mitigación está cubierto. Si hubiésemos entrado por adaptación, sí o sí tenemos que revisar mitigación, ¿ya? Eso es una de las reglas de cómo funciona. Solo tengo que revisar los otros objetivos por los cuales no ingresé. Como no ingresamos por adaptación, ese va a ser nuestro primer caso que vamos a leer. Entonces, en adaptación se nos pide que la actividad haya desarrollado análisis de riesgos climáticos. Para eso, tenemos 2 opciones, 1A o 1B. Contar con una RCA favorable, obtenida a través de la evaluación de impacto ambiental, que incorpore análisis de riesgos climáticos. Ahí recordemos que el 2024 entró en vigencia un cambio en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que ahora, producto para cumplir con el acuerdo de Escazú y la ley de marco del cambio climático, las evaluaciones de impacto ambiental y las declaraciones tienen que incluir un análisis de riesgo climático. Como hay proyectos que sucedieron antes del 2024, las que no lo hayan hecho tienen que hacerlo por defecto, es decir, tienen que hacerlo aparte de la RCA. Por eso dice, o en su defecto, realizar dicho análisis. Si es que nosotros no tenemos una RCA favorable, dado que no tenemos que entrar al SEIA, tenemos que realizar el análisis de riesgo climático por fuera. En sí, es súper claro el criterio. Tenemos que haber analizado nuestros riesgos climáticos. Entonces acá tenemos 2 fichas
Y ahí quiero pedir ayuda, ya pongámonos a participar. No sé si a alguien le interesa revisar la primera ficha y a otro la segunda, y damos ahí un par de minutitos y comentamos. ¿Les parece? No sé quién se quiere ofrecer de voluntario, sino ahí la dedocracia empieza a aplicar. ¿Alguien? Ahí veo algunos que están dentro del tablero. Igual puedo compartirlo. Acá puedo compartir el primero. No sé si ahí Pablo nos puede ayudar, Pablo Alborta. ¿Cómo abrir la ficha? No lo puedo abrir. Acá, mira, si te paras en la esquina superior derecha, como que hay un botoncito negro y ahí se van abriendo. Ahí. Si no te deja, a mí a veces si cambio de manito a flecha, puedo apretarla. Ah, ahí está ya. Bacán. Ya, si quieres yo parto con la primera, la revisión de la ley. Dale. A ver, dice, a ver, 2020, instrumento de evaluación tiene un estudio del 15 de octubre del 2019 y en cumplimiento de lo establecido el artículo 11 de la letra B de la ley 19.300 y su reglamento, el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa, considerado FIU, considerando las proyecciones regionales de cambio climático y vulnerabilidades locales. Y después tiene una ficha. Perfecto. Una ficha de la EIA, del estudio de impacto ambiental. Sí. Ahí lo puedo abrir para quienes nos están viendo, una ficha de proyecto. ¿Y en qué estado está? Aprobado. Aprobado, muy bien. Ya tiene su versión. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, aprobado, como nos dijo ahí Macarena, nos dice que tenemos una RCA aprobada, pero la pregunta del millón, ¿incluye riesgos climáticos o no incluye riesgos climáticos? No creo. ¿Por qué, Gonzalo? El año, ¿no? Claro, porque en ese tiempo no estaba la ley marco, entonces no era obligatorio. Muy bien ahí, Macarena y Gonzalo. Entonces, no tenemos una RCA favorable, entonces cumplimos con la primera parte, pero no cumplimos con incorporar el análisis de riesgo climático. Pero tenemos la opción de hacerlo por fuera. ¿Y qué nos preparó acá nuestra área de sostenibilidad? Tenemos acá una evaluación de riesgos climáticos, que ahí no sé si Gonzalo quieres revisarlo tú. ¿Cómo me agrego al dashboard que están revisando? Te lo mandé por el chat, pero te lo puedo volver a mandar para que lo revisen. Que me cambié el PC y no tengo los chats anteriores. Tranqui, ahí va el miro de nuevo. A ver, eso. Pero por mientras lo voy leyendo yo, y ahí Gonzalo me ayuda en la siguiente, de que tenemos una evaluación de riesgos climáticos, dice, como parte de su estrategia corporativa, la empresa FIU realizó una evaluación de riesgos físicos asociados al cambio climático en su operación minera. El análisis identificó amenazas climáticas relevantes, priorizando aquellas con potencial de afectar la continuidad operacional. Se evaluaron dos amenazas principales: aumento de temperatura, todos sabemos qué estaba pasando, y precipitaciones extremas, ambas clasificadas con nivel de riesgo alto. El estudio utilizó lineamientos del IPCC, datos del ARCLIM, junto con información interna sobre exposición de activos y medidas existentes. Como resultado, se implementó una medida de opción orientada a mejorar el sistema de drenaje pluvial en zonas críticas de la faena. Aquí está, entonces tenemos una evaluación de riesgos climáticos y un documento que acá nos agregaron. Se ve que hay un objetivo, un marco metodológico, que ahí es donde analizaron los riesgos según ARCLIM.
Acá están las dos medidas que ya nos decía el afiche: aumento de temperatura. Se ve que el aumento de temperatura ha sido desde el 2020 al 2050, se proyecta ahí en, como en 1,4 grados va a estar aumentando. Nos dice que es alta, la exposición es alta para nuestro equipo y nuestro personal, la vulnerabilidad es media. También se analizó las precipitaciones. Entonces acá hay una priorización de riesgo y las medidas que nos contaban ahí del sistema fluvial. Entonces, si nos damos cuenta, en resumen, como nos dijo Macarena, tenemos que entrar por la ley 19.300, tenemos que tener una evaluación de impacto ambiental, porque somos una minera, no es algo sencillo, es algo que tenemos que cumplir, pero como somos antes del 2020, o sea, antes del 2024, tuvimos que realizar nuestra evaluación de riesgos climáticos por separado. Como tenemos ambas cosas favorables y la evaluación de riesgos climáticos, podemos apretar nuestro ticket de adaptación y con eso demostramos que no estamos haciendo este primer daño significativo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo funciona el ejercicio? Vamos a ir revisando documentos, vamos a ver si cumplimos, y hay de distintas cosas. Cualquier duda, vayan levantando la mano, vayan participando, acá felices de escucharlo. Vámonos a nuestro tercer objetivo medioambiental. Llevamos 2 de 6. Gonzalo. Sí, entiendo que en este tema de adaptación y para la evaluación del análisis de riesgos climáticos no te exigen una metodología comprobada como la de mitigación, ¿verdad? Sino que hay que volcarse a un marco del IPCC en este caso, pero no te exige algún método, digamos. Exacto. En el caso de la ficha, acá no hay ninguna como exigencia mínima de eso, o que el análisis esté verificado, por ejemplo, como lo estábamos viendo encima, sino que es contar con este análisis de riesgos climáticos. Sí, si te entra más detalle en el documento, sí se releva la importancia de utilizar ArcClim como una herramienta disponible, actualizada para la situación en Chile. Gracias. Pero eso no quiere decir que no puedas utilizar otra metodología. Eso. Vámonos a uso hídrico entonces. En uso hídrico tenemos 2 criterios que tenemos acá nuestra amiga Y, que nos recuerda que tenemos que cumplir con ambos. Así que no nos podemos escapar de uno del otro. El primero nos dice identificar las principales emisiones, descarga o residuos, ha caracterizado en su área ambiental de influencia, identificado potenciales impactos a esta. Asimismo, tenemos que contar con un plan de cumplimiento de legislación ambiental aplicable y los permisos ambientales sectoriales pertinentes. Entonces, se cumple con tener, si es que entramos al CEIA, tener una RCA favorable, y en caso que no, demostrar el cumplimiento de la normativa, es decir, lo mismo recién. Si entramos, favorable, y si no, hacerlo de otra manera. Y nuestro segundo criterio, aparte aquí, es que tenemos que medir nuestra huella hídrica o huella de agua, donde tenemos que hacer 2 cosas: medir, reportar los indicadores relacionados a la huella hídrica, que acá sí, Gonzalo está hablando de metodologías, dice ISO 14046, Fundación Chile y ONG Agua Limpia, All Water Footprint Network, y además tenemos que reportar que esta huella de agua esté verificada por un tercero independiente y competente, que pueden ser o no dentro del programa Huella Chile, que para los que quizás no saben, prontamente va a estar habilitando su sistema de uso de agua. Entonces, ¿qué me ayuda con los documentos para demostrar el 1 o el 2? Ahí Francisco quizás nos puede ayudar. Sí. Dale. Con la revisión de la ley. Ya, dale. Dice. Dice, Ahí mientras... Claro, dice, de acuerdo a lo establecido en la ley 19.300 y el reglamento del CEIA, el proyecto fue sometido a evaluación ambiental, considerando la extracción, uso, recirculación y descarga del recurso hídrico en su área de influencia. Perfecto. Y también tenemos un documento. Claro, dice, está la ficha CEIA. A ver.
Se me pegó, pero... Y no sé si alguien, Florencia, quizás puede estar revisando las otras fichas por mientras, los otros documentos, y nos comenta una vez que Francisco haya podido revisar. Y dice, Tuve- el ley aprobado, disculpe. El ley aprobado incluye una caracterización detallada de las fuentes hídricas utilizadas, subterráneas y de terceros, volumen de captación, eficiencia de recirculación, descarga y balance hídrico anual. Que va en base a lo que decía el punto 1, que era identificar sus principales emisiones, descarga o residuos. Entonces, ¿tú dices que cumplimos? Es que pues, el proyecto cuenta con resoluciones sectoriales de la Dirección General de Agua y con medidas de control como piezómetro, seguimiento mensual de consumo y planes de uso eficiente. Las medidas presentadas fueron consideradas adecuadas por la autoridad ambiental y forman parte de los compromisos ambientales contenidos en la RCA. Yo creo que sí. Perfecto, muy bien. Entonces acá, para recordar, nos dice que en el 1A, que si entramos al SEIA tenemos que estar favorables, dado que en la misma evaluación, cuando uno postula un SEIA, ya tiene que hacer evaluación ambiental de nuestra área de influencia, la tenemos aprobada, la misma ficha nos dice que contamos y que además tenemos resoluciones sectoriales de la DGA, entonces tenemos la primera patita lista. Lo vamos a marcar ahí, Francisco, si quieres márcalo tú para tener el primer ticket. Y Florencia, vamos a hablar de la huella de agua. ¿Tenemos huella de agua o no tenemos? Ahí me escuchan. Voy a abrir el documento. La ficha Genial. técnica, ¿no? De huella de agua. Sí, la ficha técnica de huella de agua y ahí la de verificación. La empresa FIU desarrolló una evaluación de huella hídrica bajo el lineamiento de la norma ISO 14046, considerando su operación minera en tal. El estudio abarca el ciclo operacional completo. Con año base 2023 y unidad funcional, 1 tonelada de cobre fino producida. Se analizaron las fuentes de agua superficiales subterráneas terceros. Descarga huella gris y balance hídrico con foco en el impacto ambiental por cantidad y calidad del recurso. La evaluación identificó 2 puntos críticos: la dependencia del pozo subterráneo sur en zona de alto estrés hídrico, índice AWARE sobre 0,9, y la eficiencia del sistema de regulación en relaves 78%. Perfecto. Se elaboró un Tenemos plan de reducción que incluye mejores técnicas, evaluaciones de nuevas fuentes como agua desalada y acciones con la comunidad. Y hay un muy bien. documento de respaldo. Ya, acá estoy yo mostrando el documento de respaldo, si lo pueden ver, que tiene ahí, bueno, los valores del inventario de huella de agua, están también en su intensidad con tonelada, está acá el balance del agua extraída, la recirculación, el consumo neto y las descargas, y lo mismo que nos comentaba, bueno, las medidas que nos comentaba recién Florencia. Eso. ¿Cumplimos o no cumplimos? Habla de la ISO, yo creo que sí, ¿o no? Cumplimos con ISO el 2A. 2A, Exacto. sí. Ya, pero nos falta el 2B, porque acá tenemos un I. ¿Cumplimos con el 2B? Independiente, competente, habilitados. Bueno, a ver. No sé si está verificado por un tercero independiente, no. No sabemos. Muy buena Sí, acotación. pues. Acá, al menos nuestra ficha técnica no sabemos. ¿Francisco? No, que iba a comentar lo mismo, que solo habla como que la empresa FIU desarrolló todo, nos falta el tercero imparcial. Nos falta un tercero imparcial. Perfecto. ¿Gonzalo? O sea, sí, Pero sale que hay una empresa que se llama Aguasur Verificación Aguasur, Ambiental, pero no correcto. sabemos si es que esa empresa está certificada como para auditar, digamos, como tercero. Perfecto. Acá Gonzalo dijo algo muy importante y lo dijo porque apretó la otra ficha, que es la verificación. Dice la evaluación de huella hídrica está hecho por una consultora externa que se llama Aguasur, verificación ambiental limitada, la verificación se realizó en tal fecha, dice que el informe es favorable y una carta de conformidad, que asumo que es este documento que nos dejaron acá. Entonces acá está el informe que nos dejó firmado Valeria Robles
coordinadora de verificación de Aguasur. Entonces acá nos dice, no se dictaron observaciones críticas, se recomienda continuar con proceso de monitoreo y mejora continua. Hay una verificación. Gonzalo ahí, no sé si fue Gonzalo o Pablo, uno de los dos dijo, pero no sabemos si están habilitados o no. Muy buen punto, perfecto. Pero si leemos el criterio, dice que tiene que ser un tercero independiente y competente. No nos dice que tienen que estar en algún listado. ¿Pueden ser habilitados o no dentro de Chile? Da lo mismo, solo tiene que ser un tercero independiente. Entonces, Gonzalo, ¿tú crees que cumplimos esta segunda patita? Porque Florencia ya nos dijo que estamos bien en la primera, pero nos falta el 2B. Sí, o sea, se faltaría el tema de competente, po. De repente ahí adjuntar un poco de por qué esa empresa se dice que es competente para realizar ese tipo de verificación. Muy bien, me parece. Creo que es una muy buena acotación. Acá tenemos una herramienta en el tablero que la vamos a usar, la tenemos que ir usando y la vamos a dejar acá, que nos queda pendiente revisar la competencia de la empresa, pero como en este caso es una autoevaluación, asumo que si los contratamos porque creemos que son competentes o no. Claro. De empresa competente. Lo vamos a anotar ahí, que es bueno tenerlo en mente. Entonces, Florencia y Gonzalo, si tenemos la cuantificación y la verificación, podemos decir que nosotros como empresa FIU medimos en nuestra actividad de extracción de cobre el agua y podemos marcar ticket. Gonzalo, te escucho. Sí, más que nada como un tema conceptual. Si tú apretas la primera parte de la 2A, donde dice la ficha técnica, ahí habla de que se evaluó la huella hídrica bajo la norma 14.046. Ujú, Y por eso ahí te hace la diferencia entre la huella hídrica y la huella del agua, porque la huella hídrica se mide con el Water Footprint Network y ujú. la huella del agua es bajo la ISO 14.046. Entonces, como que estaría un error conceptual. No Vamos a sé si se anotarlo entiende. también. Sí, se entiende perfecto. Muy buen aporte ahí, Gonzalo. Está muy bien. Si leemos la ISO, ahí a quienes la han podido revisar, se van a dar cuenta que se llama evaluación de huella de agua, no de huella hídrica. Entonces, ahí hay un error conceptual en nuestro equipo de operaciones, que en este caso, en este ejercicio que nos lo estamos haciendo para la interna, podemos dejarlo pasar, pero quizá un banco una financiera externa nos podría estar, nos podría levantar ese error y rechazarnos nuestra postulación o cualquier cosa. Muy buena acotación. Eso. ¿Algo más? Entonces, tenemos estos dos tickets, tenemos dos Gonzalo, entonces por tanto ya tenemos el tercero que es uso hídrico. ¿Estamos listos? 3 de 6. Ya. Vamos a continuar y si nos damos cuenta, economía circular y contaminación sigue la misma estructura que el de arriba, que es, si es que entramos a ella, hacer algo, si es que no, tenemos que hacerlo, y aparte nos pide otra patita más, como que sigue la misma regla. Si entramos al RCA, esto, y además tenemos un segundo criterio. Entonces, para que el tiempo nos alcance, nos vamos a dividir, y ahí no sé si Joaquín Donoso nos puede ayudar con economía circular y si Gonzalo nos puede ayudar con contaminación. ¿Ya? Ahí me avisan si pueden leer los criterios, leer las fichas. Ahí quizás Pablo también puede ayudar en economía circular, revisando los documentos. Graciela también, que se sumó hace poquito, si puede estar revisando contaminación, dado que siguen como la misma estructura. ¿Ya? Porque recordemos que todavía nos falta pasar a salvaguarda, donde tenemos varios criterios que cumplir. Así que vamos a dar unos par de minutitos o ustedes me van diciendo si están listos, cualquier cosa. O si alguien no puede abrir, puedo ir apretando yo la ficha y la voy compartiendo.
Claro, de acuerdo al primer punto, como, bueno, como tiene la RCA aprobada, igual menciona que se hizo, incorpora un plan de manejo de residuos en línea con los principios de economía circular. Yo diría que el primer punto sí. Perfecto. Muy Eh, bien, porque acá nos dice como si entramos al SEIA, tiene que estar favorable y cumplir con esto. Y acá además nos dice que tenemos un plan de manejo, así que tenemos el primer ticket. Uno de dos. Vamos a ver si cumplimos el segundo, que es demuestra el cumplimiento y las obligaciones de y valorizaciones de la ley 20.920 o comúnmente conocida como la ley REP. Y sigue. El equipo que está revisando contaminación, no sé si ya tienen alguna conclusión, Gonzalo, Pablo. Claro, o sea, en el tema de contaminación, en el 1.A sigue el mismo concepto del SEIA. Sabemos que ya tiene una RCA favorable, así que ese estaría cumpliéndose. Y en el punto 2, en el caso de la actividad se encuentra en zona saturada o latente, este debe cumplir con los límites máximos establecidos en planes de descontaminación. Ya, Y vamos a ver aquí si es que tiene algún... dice que como todas las zonas saturadas o latentes se establecen por decreto, describe los principales lugares donde están las zonas saturadas y latentes actualmente y dice que se observa que no se encuentra en una zona ni saturada ni latente, por lo que no le aplicaría a esta actividad el punto 2. perfecto. Entonces Por tenemos ende, el ticket. sí lo cumpliría. Sí. Exacto, ahí muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Clave de que cuando en estos casos de exigencia, cuando no nos apliquen a nosotros, simplemente estamos cumpliendo porque no nos aplican, ¿ya? Entonces, en el caso acá, dice que si estamos en zona saturada o latente, tenemos que cumplir con los límites máximos planes de descontaminación. Y acá nuestro equipo nos demostró con todos los decretos supremos de cuáles están. En la región de Antofagasta claramente hay algunos como María Elena, Pedro Valdivia, Calama, Tocopilla, más no tal, entonces estamos fuera de una sala, zona latente. Entonces, tenemos el ticket. Dale, Gonzalo, marca el ticket de contaminación y ahí tendríamos 4 de los 6. Me devuelvo a economía circular por mientras. No sé si ya pudieron ver algo de la ley REP. ¿Alguien? Si no, yo puedo ir como revisando. Vayamos revisando entonces qué pasa acá con la ley REP. Bueno, nos dice que en el marco de la ley que está acá, aplica al establecimiento si se considera productor, importador y o consumidor industrial de un producto prioritario. Estos son los neumáticos, los envases y embalajes, aceites lubricantes, aparatos electrónicos y pilas y baterías. Particularmente la empresa minera, FIU, cae dentro de la categorización de consumidor industrial de producto prioritario de neumáticos. El decreto neumático establece dos categorías, A y B. Particularmente a nuestra empresa le aplica solamente la B, ya que los vehículos dentro de la actividad utilizan neumáticos categoría A, se gestionan a través del leasing, siendo responsable un tercero. En la categoría B, que son los que nos importan, son los neumáticos que tengan un aro igual a 45 pulgadas, a 49 pulgadas, a 51 pulgadas y aros iguales o mayores a 57 pulgadas. Estamos hablando de neumáticos importantes en tamaño. La ley nos exige que al 2026 tengamos una meta de valorización del 25%, al 2027 entre el 2027 y el 2029 del 75% y una meta sobre 100 al 2030. ¿Qué es lo que hicimos nosotros como FIU? Bueno, tenemos distintas opciones. Entregar un sistema de gestión, valorizarlos por nuestra cuenta, informar directamente al MMA o tener un convenio con una empresa que esté aprobada por el ministerio y que ellos representen por eso. Entonces, tenemos que cumplir con la ley REP. Distinto al caso que Gonzalo recién nos mostró, que estamos fuera de la zona latente, acá sí hay un cumplimiento que hacer, dado que somos consumidores industriales del producto de neumáticos. Vamos a ver, nos dejaron dos documentos, los voy a ir viendo acá. Está el informe y el certificado. Y acá dice,
Plan de cumplimiento de ley REP, bueno, lo mismo que nos nombra, lamentablemente no podemos mover el cobre si no tenemos estos neumáticos, así que tenemos que hacernos cargo. Están las metas que nos exige la ley, y acá nos muestran nuestro proyecto de valorización con 2 gestores, uno Rembre, que se encarga de la trituración y recuperación de acero y caucho, y Caltire, o Caltire, que se encarga de la pirólisis y obtención de combustible, negro de carbón y acero. Entonces, la logística son que los camiones de retorno, estos neumáticos de fuera de uso de las plantas, de la faena a las plantas, cada camión transporta 4, tenemos el costo, acá tenemos un plan de cumplimiento que nos va diciendo cómo vamos a ir cumpliendo. Entonces, el primer año, el 2023, vamos a valorizar el 3%, después el 6% y el 13%, y al 2027 vamos a estar en un 33% y vamos a estar cumpliendo más que bien. Entonces, en resumen, nos dice que tenemos gestores que son Rembre y Caltire, según la disponibilidad regional, los costos asumidos por la empresa para el transporte con un presupuesto anual escalonado según meta, se priorizó la valorización sobre la eliminación lineal y se gestionaron auditorías externas para validar el cumplimiento ante la autoridad ambiental. Entonces, algo no estamos haciendo cargo, nos demuestra este plan, y acá tenemos unos certificados. Dice, certificación de valorización de neumáticos fuera de uso. El año 2023 la cantidad fue de 325 neumáticos. Acá nos cuentan cuál fue el proceso y que es referencial y exclusivamente para fines ilustrativos de este ejercicio. Y ahí lo firma el representante legal de Rembre. Y acá tenemos otro de Caltire, que el 2023 fueron 175. Luego el 2024 tenemos 400, 200 con este proveedor, 2025 ya llevamos 500 y 300, o sea, vamos aumentando. En sí, lo que nos quiere decir todos estos respaldos es que estamos en un plan para cumplir con las exigencias del 2026, 2027 y ya 2030. Entonces, ¿qué opinamos? ¿Estamos o no estamos, Joaquín, con cumplir con la ley REP? Ahí veo asintiendo que estamos. Entonces, como tenemos ahí con el check de Joaquín, tenemos los dos y ya podemos marcar por fin economía circular. Y no me deja, ahí está. Y con eso ya tenemos 4. Mitigación, adaptación, uso hídrico, 5, economía circular y contaminación. Nos falta la última patita, que es, digamos, más sencillo, porque en este no nos pide una segunda, sino nos dice, si usted tiene la RCA favorable, ya revisó que cumple con proteger a la biodiversidad sin hacer daño. Como ya lo hemos revisado los 4 ejercicios anteriores, mucho más fácil, ese ticket lo tenemos y podemos marcar esto. ¿Qué significa eso? Que cumplimos con no hacer daño significativo en nuestros 6 objetivos. Ahí le dice, saque el zoom. ¿Quién quiere tener el honor de marcar el no hacer daño significativo? Ahí puede hacerlo quien quiera. Ve ahí un ticket verde que se aproxima, o uno celeste, el que quiera. Y la idea es decir que cumplimos con muchas gracias. Tenemos nuestra segunda regla mínima. Tenemos contribución sustancial y tenemos no hacer daño significativo. Macarena, te escucho. Para la biodiversidad, ¿la RCA da lo mismo del año que sea? Tenemos que tener una RCA favorable en cuanto a nuestro proyecto, como nuestro proyecto es la extracción minera y esa es nuestra RCA, efectivamente como que cumple, digamos. En el caso de que, por ejemplo, tú quisieras evaluar otra actividad, se dan cuenta tu equipo de operaciones que extraen, que tienen, no sé, oro, ¿ya? Pero para extraer el oro tienen que abrir, no sé, una minera subterránea, un laguito de este tamaño, y ese es un nuevo proyecto que tiene que entrar al SEIA, ese es el que tiene que ser favorable, y la actividad de oro no va a estar alineada a la taxonomía hasta que la RCA esté favorable. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y entonces yo debería hacer esto en el caso de nosotros que tenemos varias divisiones, por divisiones, en cuanto por operación. Sí, normalmente se recomienda que sea por actividad económica. Entonces, como ustedes tienen extracción, lo podrían hacer como extracción de cobre y incluir Radomiro, Chucky, Gaby, todas de una, podrían hacerlo, pero la manera más sencilla de hacerlo, dado que los RCA van a ser por instalación, es hacerlo por proyecto, digamos. Perfecto.
Exacto. Después, eventualmente, si ustedes en su memoria quisieran decir Codelco en su división norte, digamos, o en su división de extracción de cobre, cumple con el 70% porque el 70% de sus operaciones sí está alineada, se puede decir, ¿se entiende? A pesar de que hagamos los ejercicios por separado. Yo creo que por facilidad, cuando esté este formulario, yo creo que ustedes lo haría por separado. Lo haría como para cada uno, ¿ya? Por facilidad. Pero sí Perfecto. pueden después, a nivel de Codelco, agrupar esa reportabilidad o divulgación, si queremos decirlo así. Ya, entonces, vamos a seguir con la última regla mínima y acá yo necesito un cambio de switch, que estemos todos alineados, equipo de empresa FIU, porque cada vez estamos más cerca de la celebración de que estamos alineados, pero en salvaguardas cambia. Acá Ana ya lo presentó al principio y tienen que tener muy claro que las primeras dos reglas mínimas estamos evaluando la actividad, la de extracción de cobre en este caso. Pero en la salvaguarda mínima estamos evaluando a la empresa. No estamos poniendo a la entidad, en este caso empresa FIU, es quien tiene que analizarlo. Independiente de la actividad económica que esté haciendo, tiene que cumplir con las salvaguardas mínimas sociales. En el caso ahí, Macarena que nos preguntaba, sería Codelco. Codelco es el que tiene que cumplir con esto y no la extracción de cobre en Minera Chuquicamata. ¿Por qué? ¿Qué se entiende por salvaguardas mínimas sociales? Se los recuerdo, como lo dice su nombre, son los mínimos el que el Estado de Chile reconoce que tenemos que proteger, salvaguardar, que tenemos que cuidar, que son el cumplimiento normativo y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque sería muy feo que alguien se esté diciendo, oh, yo soy sostenible, soy verde, soy el mejor, cuando está incumpliendo alguno de nuestros mínimos básicos sociales, ¿ya? ¿Cuáles son estos mínimos básicos sociales? Ya los vamos a conocer, pero muy simple, en un ejemplo muy sencillo. Uno no puede ser sostenible si es que tiene, no sé, trabajadores en situación irregular, esclavitud, explotación infantil. Eso para el Estado de Chile no es transable, ¿ya? Y acá quiero decirles que esto es una regla mínima que está en todas las taxonomías a nivel mundial, todos los países que ya lo han publicado, jurisdicciones, y la experiencia ha dicho que es donde están las principales dificultades. Es donde ha costado a la empresa demostrar con creces que cumplen con todo lo que exige la ley o incluso un poco más. Entonces vamos a ir analizando por el tiempo que nos quedan poquitos minutos. En verdad nos queda lo suficiente, vamos a ir dividiéndonos los documentos. Yo el primero lo voy a hacer con ustedes guiados, pero ojalá acá sí nos podamos dividir y varios estemos revisando al mismo tiempo. Entonces, en cumplimiento normativo, acá tenemos, o sea, en salvaguarda, ya les dije, tenemos dos criterios que tienen un I, o sea, tenemos que cumplir con ambos. Cumplimiento normativo y debida diligencia. Vamos a entrar primero a cumplimiento normativo y de ahí les explico más el segundo de debida diligencia. En cumplimiento normativo tenemos 4 criterios, los cuales los 4 están unidos por una Y. Entonces, tenemos que cumplirlos, no hay posibilidad de zafar. Acá nos piden tener procedimientos eficaces para dar cumplimiento a la normativa nacional y prevenir delitos económicos y medioambientales. Tenemos que tener un modelo de prevención del delito. También tenemos que tener un canal de recepción de denuncias. Y por último, demostrar que no tenemos ninguna resolución judicial contra la entidad o directorio por incumplimiento de normativas ambientales, laborales, libre competencia, consumidor o tributaria en los últimos 5 años. Tenemos que tener los papeles limpios. En caso de tener resoluciones o estar en algún juicio, que acá yo sé que ustedes saben que muchas veces sucede, a veces son inevitables, tenemos ahí algunos problemas, tenemos que demostrar con procedimientos eficaces que hemos hecho todo para volver a prevenir el incumplimiento de las normas, ¿ya? Entonces, podemos tener, pero tenemos que demostrar que hemos cambiado. Ahí cualquier duda me van parando. Entonces, vamos a partir por el primero, que es demostrar que hay un conjunto de procedimientos eficaces. Y acá, nuestra ficha, ahí ya se abrió. El área legal, dice acá, de la compañía cuenta con un conjunto de procedimientos eficaces que le permiten identificar y gestionar sus principales riesgos de cumplimiento de las normas vigentes en Chile y la prevención de todo delito económico y o medioambiental. Para esto, tienen identificada todas las normativas aplicables de su rubro comercial y cuentan con profesionales que se aseguran dar cumplimiento durante la operación de sus actividades. La normativa aplicable se encuentra en la siguiente biblioteca, tanto, que nos ponen ahí todo. También nos dice,
que han identificado los riesgos. Estos riesgos fueron determinados mediante un análisis jurídico especializado, benchmark sectorial, consultas internas. La priorización analizó una matriz aprobada por directorio, considerando impacto y probabilidad. Para prevenir estos riesgos se implementan distintas medidas como controles mensuales, capacitaciones regulares. Asimismo, se establecen procedimientos específicos para prevenir delitos como cohecho, corrupción entre particulares y lavado de activos, supervisados por un oficial de cumplimiento independiente. Las medidas son evaluadas anualmente por terceros independientes y se dispone de un canal de denuncia externo y confidencial y accesible para trabajadores, contratistas y comunidades. Los procedimientos implementados para la prevención del delito económicos y ambientales se aplican desde la contratación del personal y se aplican continuamente, y para esto se cuenta con un modelo de prevención del delito. Vamos a entrar acá a la matriz y nos vamos a dar cuenta que hay un documento de matriz de riesgo normativo en las 5 áreas que nos piden. Acá tenemos una escala del 1 al 5, fue realizado por una consultora externa, nos dice cuál es el stakeholder que está involucrado y cuáles son las medidas que estamos tomando. Entonces, en sí, lo que nos quiere decir también es que tenemos un plan de cumplimiento, un programa de cumplimiento como de seguimiento. Entonces, ¿qué opinan? ¿Creen que cumplimos o no cumplimos? Sí, sí Yo creo cumple. que sí, porque hay toda una serie de medidas que se han adoptado, ¿no? Hay medidas como para la normativa laboral, para la normativa medioambiental, para la protección al consumidor, la libre competencia y la normativa tributaria. Perfecto. Muy bien, Pablo. Entonces estamos demostrando de que estamos siendo eficaces. Vamos a pasar, ya tenemos una, nos quedan 4, o sea, nos quedan 3 para recién cumplir estas 4. Así que vamos a pasar a revisar las otras. Ahí, Pablo, no sé si me quieres ayudar con el modelo de prevención del delito que está acá. Si es que no, que tiene ahí un modelo. Y ahí, Macarena, si me quieres ayudar con el canal de denuncias. Y Florencia, si me ayudas con el de cumplimiento normativo, que es el tercero. Vamos a dar unos minutitos y vamos revisando si es que cumplimos. Ojalá que sí, estamos cada vez más cerca de celebrar, pero en cualquiera de estos criterios se nos puede caer todo lo que hemos llevado y tenemos que volver a trabajar con el... Hola. El modelo de prevención del delito. ¿Sí se oye? Sí, dale nomás, Pablo, revísalo y ahí nos cuentas cómo te va. Ok. ¿Leo la ficha? Sí. El objetivo es establecer lineamientos claros para prevenir y detectar y responder ante delitos que puedan ser cometidos por personas que actúan en representación de la compañía, específicamente aquellos tipificados por la Ley 20393, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario público nacional o extranjero, receptación, delitos contra la salud pública, entre otros. Se implementan protocolos específicos como auditorías internas, cláusulas anticorrupción en contratos, políticas de debida diligencia financiera y controles en licitaciones. El oficial de cumplimiento con reporte directo al directorio es responsable de la supervisión, contando con facultades, independencia y recursos adecuados. Además, la efectividad del modelo se revisa anualmente mediante evaluaciones externas independientes y se dispone de un canal confidencial y anónimo para la recepción y de gestión de denuncias. Perfecto, ¿qué opinas? Hay un documento también ahí que nos muestra Hay la... un documento que dice Modelo de Prevención del Delito, de delitos sancionado por la Ley 20393, empresa FIU, de abril de 2025, aprobada en mayo por el directorio. Bueno, tiene contexto, objetivos y alcances, definiciones, lineamientos,
modelo de prevención del delito, o sea, tienen un modelo, tienen una estructura y responsabilidades, hay procedimientos, hay revisión del modelo y hay un informe de control. Perfecto, entonces tenemos Tiene, ahí harta información. tiene 2 anexos, cuenta con una política y manual de libre competencia, procedimientos de denuncias, políticas de adquisiciones, política de contratación de parientes, empresas FIU, principios y guías de conducta ética y política de conflicto de intereses. Perfecto, entonces, ¿qué opinamos? ¿Cumplimos o no cumplimos? En esta parte sí, Perfecto, yo también definitivamente estoy sí. de acuerdo. Ahí tenemos un buen modelo de prevención del delito, súper completo, incluye todos nuestros delitos. Hay que recordar que la ley cambió, entonces es de la ley 20.393, pero también de la 21.595, que son los delitos económicos, que hay que ir teniendo que ya desde que entró en vigencia hay que tener en cuenta. Vámonos con lo siguiente. Muchas gracias, Pablo. Ahí Macarena, creo que estaba revisando el canal de denuncias. ¿Cómo te fue? Dicen tener un canal de recepción de denuncia, lo tienen público, tienen un manual de denuncias también que es público y tienen la evidencia de la difusión del canal de denuncia. En el fondo lo tienen y además lo difunden. Habla también de que se generan encuestas y estadísticas internas donde se va dando información sobre los temas. Y bueno, está el link del manual de denuncias mismo que habla en el fondo que tiene canal de recepción, que es 24/7, está el link de la página web donde pues, se pueden hacer las denuncias, también dice que hay un canal físico de recepción de denuncias, los tipos de denuncia que se reciben, cómo las reciben, la confidencialidad y todo, así que sí cumple. Genial, muchas gracias, Macarena. Tenemos entonces ahí nuestro canal. Vamos con... Ahí está el segundo. Florencia, ¿cómo te fue con el cumplimiento normativo? Bien, hay una declaración jurada de representante legal de la empresa, donde menciona ¿Ya? que en los últimos 5 años no existe una más resoluciones judiciales o administrativas que declaran contra la entidad. Y pone, o sea, anuncian como cada uno de los temas: cumplimiento laboral, ambiental, tributario, libre competencia. Incluye también protección al consumidor, cumplimiento de otras leyes y reglamentos aplicables. Y ahí firma el representante legal. Me imagino que sirve. Aquí estamos, perfecto, muchas gracias. Efectivamente, si tenemos una declaración ahí jurada que dice que no tienen alguna, no han tenido ninguna de estas como resoluciones judiciales administrativas, estamos on point. Recuerden que en caso de haber tenido alguna o que estemos en algún proceso, hay que demostrar que obviamente cumplimos. Así nos mandaron a hacer cualquier cosa, digamos, si hubo una resolución que nos mandó a enmendar el daño, hay que hacerlo. Y además demostrar mecanismos para evitar que vuelva a ocurrir. Entonces lo tenemos. Florencia, ¿qué significa eso? Que cumplimos con la primera parte, cumplimiento normativo. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, dale ahí el ticket a cumplimiento mientras yo le explico al equipo que este Y nos recuerda que todavía nos faltan cosas por demostrar y lo vamos a ir haciendo en conjunto entonces sobre la debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? Fácil. Es algo que tiene que demostrar la empresa de que es capaz de identificar y prevenir y mitigar todos sus riesgos en derechos humanos. Es decir, es ir más allá. No se puede quedar solo con decir, yo tengo algo, a veces, de vez en cuando. No, tenemos que identificarlos, prevenirlos y mitigarlos. ¿Ya? Esto es una exigencia que nosotros tenemos, es decir, hacer todo lo posible que tenga la empresa para no transgredir ninguno de los derechos humanos que estén en la Carta Internacional de los Derechos Humanos o en la Declaración de la Organización Internacional de los Trabajadores. Entonces, acá nuevamente tenemos 4 criterios. Estos 4 van asociados a un Y y nos dice contar con una política publicada y aprobada por la gerencia que atienda el compromiso de esta carta. Y acá lo voy haciendo en conjunto solo en función del tiempo, pero nos vamos a dar cuenta que acá dice que la empresa FIU cuenta con una política de derechos humanos aprobada por su directorio que refleja su compromiso, respeto y promoción y protección de los derechos fundamentales. Acá para todas las personas con las que se relaciona, incluyendo trabajadores, comunidades, contratistas, proveedores y demás grupos de interés, se enmarcan estos principios de la normativa nacional vigente y en los estándares internacionales, como los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas,
los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y obviamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También dice que tenemos lineamientos claros para prevenir, mitigar y remediar eventuales impactos negativos. Esta política aplicable de forma transversal a todas las áreas de la empresa y es de obligatorio cumplimiento para todos los trabajadores y colaboradores. El documento también está públicamente disponible en los canales oficiales de la empresa, entonces sí demostramos. Si hacemos doble clic acá en un documento, rápidamente nos vamos a dar cuenta que FIU, nuestra mascota, en 2025 tenemos aprobado nuestra política que tiene objetivos, alcance, el compromiso, los principios que respetamos, su implementación de cómo va a ser. Bueno, acá tiene la detección de brechas, comunicación, reparación. Hay un canal de denuncia, hay responsabilidad de cumplimiento, es decir, hay una política establecida por nuestra área legal para que en ningún caso podamos transgredir un derecho humano. Voy con el primer ticket. 1, nos quedan 3. ¿Cuál es el segundo criterio? La entidad actúa con debida diligencia. ¿Cómo se demuestra esto? ¿Qué dice nuestra ficha? Tenemos debida diligencia basado en los principios rectores de las Naciones Unidas y las guías de la OCDE. Para esto ha identificado como riesgo significativo, o sea, tenemos que identificar, porque para hacer debida diligencia, recordemos que es identificar, prevenir y mitigar. Hicimos una matriz de riesgo donde nos dice que las principales donde hemos tenido riesgo son las condiciones laborales para trabajadores subcontratados, la seguridad y salud ocupacional en obras y alguna irregularidad en pago. Ahí es donde hay riesgo, ¿ya? Para abordarlo tenemos auditorías a contratistas, planes de seguridad certificados y consultas comunitarias y medidas de mitigación ambiental y social. Todas estas son coordinadas por el oficial de cumplimiento y el área de sostenibilidad y se ajustan periódicamente en base a evaluaciones internas y externas. ¿Qué documentos nos dejan acá? La matriz de riesgo, obviamente, y un procedimiento de debida diligencia. Acá tenemos una matriz de riesgo, se parece un poco a la otra, pero nos está diciendo nuestra área de derecho humano donde tenemos más riesgos, que son contratación y condiciones laborales, remuneración, seguridad y salud ocupacional, ética, integridad y cumplimiento regulatorio medioambiental. Entonces ahí están los riesgos, quienes están involucrados, y también tenemos un protocolo de debida diligencia en derecho humano, donde obviamente también nos incluye las definiciones, el alcance y cómo funciona nuestro equipo, digamos, para cumplir con la debida diligencia, que es identificar, evaluar, detener, monitorear y comunicar. Entonces, también tenemos el ticket. Ahora el ticket, por función del tiempo, voy un poquito más rápido, y después se nos vienen los dos criterios que son muy similares, pero no iguales a los anteriores. Canal de denuncias para temas de derechos humanos y no tener ninguna falta. Si nos vamos a los canales de denuncia, nos vamos a dar cuenta que ahí, bueno, Macarena ya vio que tenemos un canal de denuncia en Impacto, se puede dejar online, acá hay un pantallazo. También nos vamos a dar cuenta que es público porque está en la página web, acá empresafiu.cl, canal de denuncia de impacto en derechos humanos, y usted puede hacer clic y denunciar. Tenemos un manual también, entonces, tal como nos demostró Macarena más arriba, la idea es demostrar con creces que tenemos todo lo posible para quien quiera denunciar pueda hacerlo. Tenemos nuestro segundo ticket ahí. Y por último, el cumplimiento normativo. La ficha dice que actualmente no existen procesos judiciales ni administrativos en curso. Es decir, tenemos una declaración jurada que tampoco tenemos alguna resolución judicial o administrativa de incumplimiento en estos temas de derechos fundamentales. Entonces, ¿qué significa si pongo el ticket acá? ¿Alguien? Que cumplimos con todo, que estamos alineados con la taxonomía final. Excelente, Macarena. Qué mejor noticia para esta tarde post-feriado. Podemos salir a celebrar como equipo todos juntos. Tenemos las salvaguardas mínimas sociales cumplidas. Ahí se nos están sumando las personas del resto de la sala, pero le aprovechamos de contar que acá en esta sala estamos celebrando porque acabamos de cumplir nuestra tercera salvaguarda mínima. Entonces con eso, o sea, nuestra tercera regla mínima, que era las salvaguardas mínimas sociales, tenemos nuestros 3 tickets y con eso podemos al resultado que esperábamos toda esta tarde y abrazarnos y saltar, que es que la actividad se alinea o no se alinea, Macarena. Sí. Sí, se alinea. Muy bien, entonces ahí aplausos y gritos naturales. Con eso
dejo el ejercicio porque ya se están sumando el resto de nuestro equipo. Así que muchas gracias a la sala que se quedó acá en la sala general, a todos los que participaron. Esperamos que haya sido una buena actividad. Les dejo acá en este espacio, pueden comentar cualquier duda, cualquier cosa, lo pueden dejar ahí con sus notas mientras nos preparamos para el cierre que se nos suma el resto del equipo. Muchas gracias, sala. Voy a dejar de compartir para que el equipo Muchas pueda gracias. seguir compartiendo. Ahí ya se nos van a estar sumando, se nos esperan unos minutitos, porque un minutito que es el cierre, para contarles que se nos viene ahí una encuesta de salida al momento de cerrar la sesión. Ahí vemos que ya están apareciendo nuestros compañeros del resto de la sala. No digo que entera. Volvimos. Volvimos, Sebastián, estamos acá. Sí, Listo. escuchamos la mitad. Ya. A mi sala, que justo estábamos discutiendo las últimas preguntas, le agradezco mucho su participación. Una pena que no pudimos cerrarlo completo, pero le agradezco y ahí espero que le haya servido también el taller. Gracias, Sebastián. Aprovecho justo con esas palabras de Sebastián, darle la mini bienvenida de nuevo a la sala principal. Ojalá hayan tenido un taller súper bueno con los distintos moderadores. Yo sé que hay algunas salas que avanzan a distintas velocidades, entonces si quedan con alguna duda, sepan que está más que disponible el correo electrónico de el correo electrónico del nivel coordinador @implementación.cl, en donde nos pueden escribir, también el porque donde le enviamos la invitación y todo, así que si les queda cualquier duda, no se preocupen, nos pueden contactar por ahí, les vamos a enviar todos los materiales de esta sesión, desde la grabación de la sala principal, los distintos videos con los que trabajaron, la presentación que revisaron, etc. Y no solamente eso, vamos a seguir trabajando en distintos talleres, ya este era el taller número 3, creo que al principio dije 4, taller número 3 quiere decir que nos quedan varios talleres más. Ya el siguiente, de hecho, probablemente para las personas que están acá va a ser súper interesante, ya que es de industrias manufactureras, ya una industria que está bien ligada a las distintas extracciones que hacemos en minas y canteras. Y luego también viene el sector de suministro, construcción, transporte y agricultura, que lo dividimos en dos partes. Entonces vamos a continuar haciendo estos talleres hasta el final de septiembre. Nos queda harto. Ojalá puedan participar en alguno más y si les queda cualquier duda que también podamos resolverlo en esas instancias. Así que muchas gracias por asistir y por su participación. Cuando salgan les va a salir una pequeña encuesta y ojalá también nos puedan dejar su feedback para ir mejorando cada vez estos talleres. Nuevamente les agradezco su participación y me despido. Muchas gracias. Gracias. Estuvo súper bueno, muchas gracias. 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 Chau, chau. Gracias. Muchas Chao, gracias. felicitaciones. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Adiós.